Bueno, Raquel, pues primero que nada, gracias por aceptar estar en Historias Engarzadas, por abrirnos tu corazón, tu casa, tu vida. Me tienes nerviosa. Lo sé. Porque a todos los que veo Historias Engarzadas, yo no sé cómo le haces, te cuentan hasta sus más íntimos secretos. Pero fíjate que lo más divertido siempre es hacer historias de personas exitosas, historias de personas divertidas, de personas entrañables, y tú sin duda eres un ejemplo de todo eso. Muchas gracias, pues vamos a darle. Yo Vamos a flojita darle. y cooperando. Así Tú preguntas es. y yo te respondo. Me voy a sentir como con el psiquiatra. Ella es Raquel Vigorra, hoy una de las conductoras de entretenimiento más queridas de la televisión en nuestro país, cubana de nacimiento pero mexicana de corazón. Raquel ha demostrado siempre saber cómo tener los pies muy bien firmes en la tierra, pero sobre todo bien fija la mirada en su objetivo, triunfar. Estas son sus historias engarzadas. Bienvenidos. Raquel Vigorra Pérez nació en La Habana, Cuba, el 15 de junio de 1974. Su padre, don Roberto, era ingeniero industrial y su madre, Rebeca, administraba por temporadas una farmacia. Junto con su hermano mayor, Antonio, y sus padres, Raquel era parte de una familia pequeña y privilegiada, con la que pasó sus primeros años en La Habana, Cuba. Ah, yo era una niña payasa. Me decían, Raquelita, báilales como Rafaela Carrá. Entonces ya yo casi como en artista de televisión, agarraba el ritmo y empezaba a bailar y a cantar como Rafaela Carrá. Y me cuidaban como, ¿sabes? Como una joyita. Hasta cuando fui adolescente. Luego tuve problemas cuando empecé a tener novios porque mi papá no quería que tuviera novios. Raquel nació en la Cuba socialista, pero pertenecía a una de esas familias privilegiadas a quienes el sistema permitía ciertas concesiones. Tuvimos suerte porque mi papá tenía muy buen trabajo y también de la misma familia heredamos una buena casa donde vivir porque en Cuba hay mucho problema de vivienda y la verdad que en eso tuvimos mucha suerte. Mi papá tenía un trabajo que le permitía tener carro. Entonces, bueno, ya eso es, ya tener carro en Cuba, eso sí, con el problema de transporte que había, tener un carro sí era un privilegio. Sus papás luchaban mucho por ellos, por ella y su hermano, incluso al punto de que los llevaron hasta la universidad. Y pues, ¿qué te digo? Económicamente pues sí estaban bien. Claro. A ver, ¿dónde noto la diferencia? Cuando yo me fui a España con 19 años y de repente me di cuenta que de helado había miles de sabores, yo engordé como 10 kilos porque yo quería probar un helado diferente cada 10 minutos. Y cuando conocí el famoso lugar de hamburguesas, bueno, iba todos los días a pedirme una hamburguesa. Eso yo no lo tuve en Cuba. Pero realmente cuando miro lo que me tocó vivir de niña, pues sí tuve bastante privilegio en comparación con otros compañeros que iban conmigo a la escuela, la verdad. Raquel desde siempre fue muy cercana a su hermano Antonio. Él fue su entrañable compañero de juegos y pleitos y hasta el día de hoy es su gran confidente. Nosotros nos llevábamos siempre muy bien, yo le llevaba 1 año y medio a ella, eso le llevo 1 año y medio y siempre nos llevamos muy bien. De verdad somos unos hermanos muy cercanos y muy feliz de tenerla como hermana. Nos vamos de viaje juntos y tiene una esposa que yo la quiero como una hermana y eso hace que también la relación fluya y de pareja salimos muy a gusto, siempre pasamos mucho tiempo juntos. Raquel siempre fue la niña consentida de su casa y por lo mismo sobreprotegida. Así que cuando la joven le anunció a sus padres que quería dedicarse al modelaje, la noticia le cayó, sobre todo a su padre, como un balde de agua helada. Llegué a mi casa y le dije a mi mamá, ¡ay, yo quiero hacer eso! Y mi papá, que moría porque yo estudiara, de hecho nos obligó a estudiar, mi papá me decía, ¿cómo? ¿Cómo vas a querer ser? Tienes que estudiar. Y yo le decía, pero si es que estudian, si yo las veo, sí, claro. ¿Cómo explican? ¿Para dónde? De momento quise ser como que aromosa de momento. Sí. Pero yo creo que sí, siempre artista, porque en la escuela siempre estaba anotada yo para obras de teatro, para hacer declamaciones, para hacer baile. A mí me encantaba el show, Mónica. Raquel siempre fue una mujer muy espontánea, muy extrovertida, muy protagónica, pero en el buen sentido. No es la gente que llamaba la atención porque sí. Siempre fue una persona que llamaba la atención per se, por sus cualidades y por sus aptitudes. Recuerdo que me ponía frente al espejo, me maquillaba como bailarina y hacía movimientos. Yo no sé por qué
de niña hacía yo mucho eso. Pasaba tiempo sola haciendo movimientos frente al espejo. La verdad que eso que dicen de que los artistas nacen de chiquito, Raquel es la viva expresión de esos artistas que desde pequeño les gusta cantar, bailar, imitar. Yo creo que siempre llevó en sí eso de ser artista. Que cuando yo quise empezar a modelar, mi mamá enseguida me ayudó. Mi mamá siempre fue un gran apoyo para Raquelita. Sí, es lo que yo creo que hizo de que esa relación se uniera más y Raquel pudiera entonces seguir sus sueños, ¿no? Y mi mamá, que tenía un amigo que tenía una amiga, que era la directora de la Casa de Modas de Cuba, ¿no? Y le dijo, oye, mi hija, a ver si puede modelar. Y puedes creer que me hicieron el casting y allá fui yo. Un mundo fascinante para mí porque yo nunca había tenido un acercamiento a nada que tuviera que ver con eso. Es que Raquel era una quinceañera cuando empezó. En aquella época ella disfrutaba eso. Era un mundo que estaba descubriendo, pero nunca tuvo miedo. Una de las mayores cualidades de Raquel es que siempre ha sido una mujer muy entrona. Ella no le tiene miedo a nada. Ella va para adelante. Y a mí me llevaban todas las noches, porque a las 9 de la noche era el desfile, y me llevaban y me recogían. Y yo veía cómo todas iban a la fiesta con los novios. Me encantaba cómo se vestían y yo iba con el uniforme de la escuela. Me cuidaban como... Sí, sí, sí. Y además también era un mundo bastante peligroso. Complejo. Porque fue un momento también en Cuba donde comenzó a venir mucho turismo y entonces la mayoría pues tenían novios que conocían de un fin de semana, amores rápidos, Sí. y entonces mi familia me cuidaba. Sabemos que dentro de ese mundo hay algunos vicios poco deseados, ¿no? Pero Raquel nunca cayó en ninguna de esas cosas negativas del apasionante mundo del modelaje. Sí. Y entonces, con más razón, sus papás siempre la acompañaban, siempre estaban atentos a ella, porque era una familia súper unida. Yo la llevaba, la recogía. Recuerdo que no ganaba dinero porque era menor de edad, eso no estaba en las leyes que ella pudiera cobrar. Pero fue un mundo increíble porque me acercó definitivamente al mundo artístico, ¿no? ¿Y en qué momento surge la oportunidad de que tú salgas de Cuba? Bueno, como estaba ahí modelando todos los días, siempre había algún viaje para algo. Aparte, escuchas que Cuba es tan diferente que ves los comerciales y crees que el mundo fuera de Cuba es como los comerciales, claro, ¿no? Vives con esa fascinación de tratar de agarrar un avión y conocer otro mundo. Y hacen un casting para un cantante muy famoso que se llama Alfredo Rodríguez. Y dijeron, bueno, vamos a buscar modelos que puedan hacer coros. Bueno, allá estuve yo haciendo gárgaras con clara de huevo y yo dije, yo ese viaje me voy porque me voy, además era para España, era una gira por España, sí, y yo dije, claro, Europa. Pues ahí estuve yo, que me quedé en el casting, ahí descubrí que podía cantar porque no sabía que podía cantar. De verdad, no lo sabías, pero si cantas muy bien. Sí, pero no lo había desarrollado. Yo me acuerdo que un día llegó a mi casa con un casete y me dijo, voy a cantar. Y le dije, está bien, canta. Y puso el casete en mi casa, para adelante y para atrás, y cantaba y cantaba. Y le dije, oye, lo haces muy bien. Nos fuimos a España, nos pusieron las coreografías y comenzamos a hacer la gira por toda España. Ahí empezó profesionalmente la parte del canto dentro de Raquel Vigorra. Nos quedamos ahí viviendo en Madrid 6 meses, pero además, ¿sabes que yo pensé y dije, solamente no quiero hacerle los coros a este cantante, yo quisiera modelar en España? Entonces me acerqué a una agencia de modelos, me hicieron un book de fotografía para empezar a trabajar. ¿Pero así de fácil? Así. Bueno, yo tengo la cara muy dura, Mónica. Yo cuando voy por algo, toco la puerta y pregunto. Y si sí, ¿por qué me van a decir que no? Eso que ni Entonces, y andaba con mi book, iba a muchos castings en Madrid para modelar. Y en uno de esos castings era para trabajar en un programa de televisión. Entonces yo dije, ¿cómo? ¿Hay que hablar? Dije, ¿y ahora cómo? Pues si yo hablo cubano, con acento cubano. Y todas así, dije, sí, ni modo, yo hago la fila y me formo, ¿por qué no? Una fila de 40 mujeres, una más guapa que la otra. Pues sí. Yo las miraba y decía, no me voy a quedar, pero yo voy a insistir hasta ver hasta dónde llego, ¿no? Sí. Y que me quedo. Y entonces, ese fue mi primer acercamiento hacia una cámara porque tenía que hablarle a la cámara. Y eso me marcó de por vida.
Y así comenzó la historia de Raquel Vigorra frente a las cámaras de televisión, aunque ella ni siquiera imaginaba por todo lo que tendría que pasar para llegar hasta donde está el día de hoy. Una vez que Raquel Vigorra puso un pie fuera de Cuba, siempre tuvo la mirada puesta fuera de la isla que la vio nacer, pero había alguien en esa época que la mantenía atada a Cuba. Él era Jonathan Nott, un diplomático inglés que vivía en La Habana y que fue el primer amor de Raquel. ¿Qué edad tenías? Tenía 17 años y él era todo un lord inglés, de hecho era inglés. Entonces también fue como el novio que en la casa me aceptaron, porque como él era todo fino, yo creo que mi papá se imaginaba que como los ingleses son fríos, no iba a tocar a la niña. Y dijo, yo creo que ese es el que le conviene. Claro, sí. Ese novio se sentó en mi casa y rompió muchos sillones y fuimos amigos. Pero pues su mamá y su papá, al ver la ilusión que ella tenía, pues estaban contentos. Íbamos a la escuela al campo y él iba entre semana a la escuela al campo a verla, a llevar comida. Y en ese tiempo sí estuvo muy pendiente de ella. Y pues su mamá y su papá, pues al verla así contenta, que él respondía, pues apoyaron hasta cierto modo esa relación. Bueno, fue mi primer gran amor, sin duda. Yo me fui a España y cuando me fui a España, él me siguió, él me sorprendió, llegó y ahí pasó conmigo como un mes. Ay, y me porté muy mal. Mi mamá siempre me decía, pues que había que llegar virgen al matrimonio, ¿no? Y que lo más importante era casarse. Por su culpa ya llevo 3 matrimonios. Pero mi mamá... ¿Te lo tomaste tan en serio? ¿Qué serio? Me Sí, tomé claro. el consejo de mi mamá. Pero sabes que mi mamá siempre eso me decía, no, que no te hagan perder el tiempo. Ahora después de muchas terapias y miro para atrás, me doy cuenta que sí fue mi primer amor y todo, pero cuando nos casamos, que ya tiene su historia, Sí. fue un poco porque como que sentía que me lo debía. ¿Sabes? Porque como me había entregado a aquel primer amor, Claro. yo sentía que había que firmar. Raquel regresó a Cuba en diciembre de 1993 a pesar de tener posibilidades de trabajo en España. Decidió volver al lado de su familia y de su novio, del que no tardaría mucho en volver a separarse cuando llegó para la joven la oportunidad de volver a salir de la isla, esa vez a México. Pero en esa ocasión, Raquel ya no regresaría a La Habana. Llega la oportunidad de venir a México en la misma casa de modas donde yo modelaba. Hubo un evento en Monterrey, un evento cultural que vinieron músicos, bailarines, modelos, diseñadores, críticos de arte. Fue como una delegación de 80 personas. Y de esas 80 personas, 2 decidimos no volver. 2 decidimos, pero, ¿sabes? Fue fuerte para mí tomar esa decisión porque yo tenía 20 años. ¿Cómo tomas esa decisión? Con mi familia, con mi mamá. Mi papá no quería, pero con mi mamá, que fue la última vez que la vi. Esa vez me acuerdo que antes de salir de Cuba, yo le decía a mi mamá, es que si yo no me quedo ahorita y me regreso en un mes, que es a lo que voy, al rato no voy a poder volver a salir. Y mi mamá me decía, tú tienes tus sueños de ser artista y ya había probado hacer televisión, ya había ganado mi propio dinero, me había ido muy bien. Y dije, no me quiero quedar en Cuba. Llegué a Monterrey y en Monterrey me conecté con una agencia de modelos muy famosa, con Rosina Ramón, y con ella empecé a modelar. Pero mi idea era venirme a México. Yo A la quería Ciudad de hacer México. televisión. Y ella me conectó con Glenda. Me dijo, tranquila, que te voy a conectar con Glenda Modelos. Ella me fue a buscar a la agencia y yo encantada la recibí porque ella, realmente yo fui la que le conseguí los papeles en México, yo fui la que hice como que todo el approach para que ella se formara como una modelo profesional en nuestro país. Yo siempre observaba aquellos modelos que tenían como otras facilidades, ¿no? Y yo siempre consideré que ella era muy histriónica. Como buena cubana, espléndida, bailaba, posaba, todo lo hacía con una naturalidad impresionante. Entonces yo consideré, y era como muy congruente con su retórica, ¿no? Con su palabra. Entonces a mí me encantaba todo eso. Ella era una chica que hacía, por ejemplo, muchas cosas de lencería y hizo incluso las más importantes campañas de lencería y de traje de baño en aquel entonces. Siempre simpática, siempre ligera, siempre espléndida, además de que una belleza espectacular, ¿no? O sea, tiene un cuerpo, pero de verdad uff. Traía un dinerito
que había ahorrado en España, entonces me traje esos dólares y con eso pude rentarme un departamento y empezar a luchar por mi sueño, ¿no? Sí la pasó compleja porque como una modelo extranjera, con la dificultad de permisos de trabajo, con no poder trabajar aún si no los tenía listos, pues no era fácil que la vendiéramos, ¿sabes? Entonces ese proceso lo vivió pues con un poco de carencias, ¿no? O más bien con muchas carencias, sin duda alguna, ¿no? Estaba muy sola, Raquel, pero hay una cosa que siempre ha sido muy característica de Raquel, es una chava muy fuerte, es una chava con mucho carácter. Si tú decidías quedarte por la forma en que yo que vine a trabajar de parte de Cuba, representando a Cuba, ya no podías regresar. Y en ese entonces la ley migratoria era que en 5 años no tenías derecho a regresar a tu país. Así era en ese momento la ley. Y eso yo lo sabía. Cuando tienes 20 años, tampoco mides. Yo sabía que había una penalidad, pero tampoco, o sea, ahora que miro para atrás, digo, tampoco estaba muy clara. Yo pensaba que a lo mejor iba a arreglar los papeles y que en menos de 5 años yo iba a poder regresar. Claro, y no. Pude regresar antes, pero con un permiso humanitario. ¿A qué se debe este permiso humanitario? Que mi mamá falleció. Por la forma en la que Raquel había abandonado Cuba, regresar a tiempo para darle a su madre el último adiós fue imposible para ella. Uno de los recuerdos más dolorosos para la conductora. Raquel Vigorra llegó a México en el año de 1994 representando a Cuba en un evento de moda y aquí tomó la decisión de no volver a su país. Se quedó en México, donde comenzó a trabajar en diferentes agencias de modelos y cuando empezaba a abrirse camino, su vida dio un inesperado giro cuando se reencontró con aquel novio diplomático inglés que había dejado en La Habana. Y un día me llama y me dice, ay, te tengo que dar una noticia que no sé si te va a gustar, pero fíjate que me mandan a México. ¿Cómo? Sí, hay un puesto en México y en la embajada y me voy a ir a México a trabajar. Y le dije, bueno, pues, y vino, retomamos el romance, entonces me propone matrimonio y estábamos preparando la boda allá en Inglaterra, pero cuando estábamos tramitando toda la boda estábamos en su casa y yo recibo una llamada rarísimo de Cuba y mi papá me dijo que mi mamá estaba muy mal y que no pensaba que se iba a curar y que yo estaba en shock. Yo llevaba también 2 años en México y mi familia siento que un poco porque no sufriera, no me dijeron que mi mamá estaba tan mal. Había cosas que ya no tenían solución y hay que mirar para el futuro. La boda de mi hermana era el futuro y así es la vida es dura y yo creo que no queríamos aguarle el sueño a ella de su matrimonio y su felicidad. Entonces, en realidad sí la llamada me toma por sorpresa, éramos muy unidas y ella tampoco nunca me hizo ver que estaba tan mal. Siempre me hablaba dando ánimos o me escribía cartas y siempre me animaba de que yo lograra mis sueños, ¿no? Pero cuando recibo esta llamada, además de que se me cae el mundo, porque primero me hablan para decirme que estaba ya muy mal en el hospital y que no pensaba que iba a pasar la noche, imagínate. Al otro día en la mañana me llaman y me dan esta noticia de que mi mamá fallece. Yo estaba del otro lado del mundo y dije, pues no voy a poder entrar a Cuba. Y eso me mató. Fue muy fuerte porque lo que yo hice fue acercarme a la embajada de Cuba ahí en Londres y ellos me decían, sí puedes entrar con un permiso humanitario, pero necesitamos el acta de defunción. Entonces yo hablaba a Cuba y le decía a mi papá, necesito que me manden el documento. Mi papá me decía, tranquila, vas a ver que te va a dar tiempo. En lo que llegó el papel, hicimos todo el trámite. Finalmente yo llegué a Cuba un 2 de noviembre, que fue un día de muertos. Y fue una cosa increíble lo que me pasó porque hacía 3 años que yo no iba a Cuba. Y cuando yo regresé, mi familia tenía un dolor tan grande de la pérdida de mi mamá y sin embargo todos estaban con una felicidad de volver a verme que fue una cosa increíble. Yo llegué a Cuba desesperada, desgarrada de dolor y ellos estaban con una sonrisa. Mi hermano me abrazaba, mi papá, mi abuela y mi abuelo, los papás de mi mamá me decían, es que pensamos que nunca más te íbamos a volver a ver. Tratamos de arroparla
y de que sintiera el mínimo en este momento tan difícil y demostrar nuestro cariño. Fue bien difícil, muy difícil. Yo creo que al final del día tú cumpliste una misión como de bálsamo de tu familia. Así en fue. un momento tan complicado, tan doloroso, Sí. siempre una despedida definitiva. Es muy difícil y sobre todo tú creo que tendrías que quedarte con esa parte bonita de decir, yo sané un pedacito de ese dolor tan Sí, grande. ahora lo entiendo así y la vida te va marcando el paso de lo que va sucediendo, ¿no? De momento también, uno como hijo esos momentos también lo siente como un abandono, ¿no? Finalmente es un abandono y es algo que me ha marcado porque estábamos siempre muy unidas. Después de su visita a Cuba, Raquel volvió a México para terminar de preparar su boda con Jonathan, con quien se casó en Oxford, Inglaterra, el 22 de agosto de 1998. Ahora que miro para atrás, no sabía bien ni a lo que iba. Yo me acuerdo que mi familia siempre me preguntaba, sobre todo mi papá me preguntaba, ¿y cómo vas en el matrimonio? Y yo le decía, bien, pues no nos peleamos, no. Eran muy diferentes. Él era un hombre muy serio, inglés, diplomático. Imagínate cuántas características juntas. Y Raquel es una bomba explosiva de alegría. Pero al año yo estaba tan aburrida, no te puedo explicar. Y yo no sabía, yo decía, ¿esto será el matrimonio? ¿No será? ¿Cómo será? Era muy chistoso porque tenía una doble vida. Porque para ese entonces ya yo era conductora en Ritmozón Latino. Y entonces salía en Ritmozón, tenía un programa que se llamaba Un Cachito de Cuba, y yo salía con unos vestiditos así, Sí. y presentaba mis videos así de salsa, y entonces en la noche me ponía un traje sastre, y me iba A los eventos a las recepciones con el diplomático, y no sé por qué, siempre que hacían las mesas que traían, que sea el primer ministro de no sé dónde, me sentaban a mí al lado de esos importantes, y yo decía, ¿por qué a mí? Raquel y yo tuvimos carreras juntas mucho tiempo. O sea, literal, nosotras acabamos de grabar y Raquel siempre estaba con sus trajes sastres y se iba perfectamente. Pues sí, de alguna manera eran dos personalidades distintas. Y no me atrevería a decirlo yo, pero supongo que también era aburrido a lo mejor asistir a esos eventos cuando ella era tan joven. Yo iba por apoyarlo a él, pero en realidad eso a mí no me divertía. A mí lo que me divertía Era lo pues que era el estabas Showtime, era hacer programas de televisión. Y bueno, ¿en qué momento empieza a venir la separación? Pues en el momento que empezó a recoger las cosas de la casa, porque nos íbamos a vivir a París. Y yo eso no. Yo estaba en ese momento también en ECO. Yo hacía moda en ECO. Tenía mi programa. Bienvenidos a Ecos de la Moda, soy Raquel Vigorra y hoy desde la Ciudad de México ya estoy lista para presentarles todos los detalles de Días de Moda, el evento más importante que se realizó en este país durante una semana. Me decía, ¿por qué no hablas con ellos y a lo mejor puedes hacer Una de corresponsalía. corresponsal o algo podrás hacer en París, de la moda y todo? Yo, sí, yo pensaba, pero decía, no, eso no me latía. Pero era tan inmadura, tenía 23 años en ese entonces ya, que yo me esperé hasta casi el último día. Yo pensaba que por arte de magia algo iba a suceder, pero lo que tenía que suceder era la separación, porque yo no iba a dejar México y yo no iba a dejar lo que yo estaba viviendo. Me consta que lo intentó porque Raquel se fue a un viaje a París donde quiso ver a ver si se sentía cómoda. Creo que más allá de elegir entre su carrera y el amor, fue elegir sobre su vida. Ella sabía que lo que seguía en su vida dependía mucho de la decisión que tomara, si seguirlo a él a Europa o quedarse en México con su carrera. La verdad no sabía cómo arreglar la situación. Cuando empezaron a recoger las cosas, y yo veía que cada vez empacaban más y más y más, y yo decía, mi vestidor no lo toquen hasta el final, ¿eh? Hasta que ya fui y le dije, no ¿sabes qué? Yo no me voy a ir. ¿Cómo que no te ¿Cómo? vas El día a ir? que están empacando la mudanza para llevársela a París. Sí. Ahí le dices, no me voy a ir. Le dije, no me voy a ir. Y él me dijo, ¿cómo no? Pues no. Y entonces ahí me dijo, fíjate, ahí fue donde me cayó el 20, me dijo, bueno, fíjate que en este medio, en el medio diplomático, hay muchas parejas que viven en dos lugares del mundo totalmente diferentes. Claro. Y o se ven en vacaciones, o se ven en Navidad. Y yo, ¿cómo? No, le dije, no, yo no quiero hacer eso tampoco. ¿Cómo no? Le dije, no, yo creo que lo mejor
es separarnos. Después de que firmamos los papeles, nos divorciamos, todo fue muy rápido, muy civilizado. Todo fue por teléfono y yo le firmaba los papeles y se los mandaba por paquetería. Fue fuerte. Y cuando él se fue, empecé también en un programa en televisión abierta que fue Todo se vale. Y entonces yo decía, ¿cómo? Si ya estoy en televisión abierta en un programa de concursos que era mi sueño. Y ahora sí, 3 afortunadas tendrán la oportunidad de realizar una obra de arte en el cuerpo de nuestros galanes. Las afortunadas son Gaby, Dulce e Irma. Y una de ellas se llevará 3,000 pesos en efectivo. Pero en esos inicios en la televisión mexicana no todo fue miel sobre hojuelas para Raquel Vigorra. Después de apostarle todo a su carrera como conductora, de pronto todo comenzó a desmoronarse. Viene tu divorcio, viene un cambio radical en tu vida, pero vienen muchísimos cambios en tu vida profesional, que al final del día es a lo que tú le apostaste y es por lo que ibas. Sí, nada más que cuando yo me separé, y eso después lo entendí con otras separaciones, uno entra en una depresión. Que uno se siente una basura, entre que no sabes si tú tuviste la culpa, que por qué tiraste la toalla. Es horrible. De repente, mi panorama profesional tampoco era el mejor. De momento, decido quedarme, cuando estaba en Ritmozón, mi jefe me da a elegir entre Ritmozón y ECO, y le dije, no, me voy a quedar en ECO porque ahí hago moda y estoy produciendo, y me sentía, ya en Ritmozón llevaba casi 5 años, dije, no, pues siento que en ECO estoy haciendo algo nuevo, y le digo a mi jefe, bueno, pues muchas gracias, yo me voy a triunfar a ECO, a los 15 días. ECO se termina. Muchas gracias, se termina ECO, yo dije, no, ¿cómo pude haber tomado esa decisión? La primera. Raquel y yo así de, o sea, ¿cómo? Y literal nos quedamos sin nada. Y entonces, pues, ¿qué te digo? Lo que le pasa a todos, a vivir de los ahorros, a lloriquear y a estar tristes y viendo a ver qué hacíamos. Fue una etapa muy difícil, o sea, imagínate que te quedaste sin nada, que te quedas sin trabajo, te quedas sin dinero, te quedas sin amor. Yo creo que como todos, no, o sea, todo el mundo se cuestiona si tomó o no la decisión correcta. Y ellos, pues, lógicamente, pues, quisieron luchar. Además, él fue el amor de su vida, bueno, el amor de su vida en ese momento. Mira, Mónica, yo quería morirme. De esas veces que dices, me debía haber ido a París. Se terminó el programa de concursos que estaba también y de repente los telejuegos. Y fui a pedir trabajo al telejuego con el famoso Llame Ya y ahí empecé a trabajar. Fuimos a un festival a Acapulco donde cada una conducía una noche, la noche grupera, valga la redundancia, y entonces el Borrego Nava nos ve en la alberca, Raquel ya lista para irse a conducir, yo ese día descansaba. Yo estaba literal con un vestido de alberca y nos dice, por favor, necesito que me ayuden. Es que fíjense que la conductora que me tocaba para el telejuego de hoy no aparece. Y yo, oye, pero ve mi ropa, por favor, ayúdenme. Pues resulta que Raquel y yo, como siempre fuimos aventadas y no teníamos otra opción mejor, bueno, está bien. Ese día hicimos el telejuego del Festival Acapulco y a los productores argentinos les encantó. O sea, yo creo que llegamos a México un martes y el miércoles ya nos estaban pidiendo que fuéramos a las oficinas. Nos ofrecieron trabajo y entonces, bueno, para Raquel y para mí los telejuegos era como, ay, qué flojera, ¿no? Nunca nos imaginamos lo que los telejuegos iban a hacer por nosotras. Cuando Raquel termina de trabajar en ECO, es cuando empieza a hacer eso de llame ya, que yo siempre lo critiqué mucho, el llame ya y ese asunto de las ventas, que no me gustaba cómo era el formato. Y trabajamos juntos de alguna manera, ella y yo hacía un programa llamado Trapitos al Sol, bueno, el burro por delante, por supuesto, y Bielka Valenzuela y Raquel Vigorra hacían las menciones comerciales. Es triple la campana y la camioneta se va directa a la 4x4. Haga su llamada en hoy, en este instante. No le dude, no le piense, oportunidad única y ¿sabe qué? Llame ya. Pero además me pasó una cosa muy graciosa porque de repente, a pesar de que había tenido otros trabajos de mejor nivel profesional, por alguna manera llamarlo, yo me daba cuenta que con el llame ya era con lo que la gente en la calle me reconocía. Entonces al principio yo iba... Todos decíamos llame ya, todos. Llame ya, pero salió de que eran tantas horas al día que había que repetir el llame ya que yo el llame ya lo tenía hasta acá. Entonces ya yo decía, llame ya, porque ya yo ya no sabía ni cómo decirlo. Tengo 190,000 efectivos, así que ¿sabe qué? Llame ya, llame ya. El concurso es hoy, así que marque ahora, llame ya. Así que usted llame ya. Y eso fue lo que pegó. Entonces yo de repente me iba a bailar a una discoteca o me iba a un centro comercial de compra
y la gente me decía, por favor, dime, llame ya. Y yo decía, ¿pero por qué la gente me dice eso? Claro, no me daba cuenta que eran 60 llame ya al día en la televisión. Claro. Platicando con Talina Fernández, que trabajamos, yo le decía, ay, Talina, es que ya yo estoy haciendo otra cosa. ¿Por qué la gente me sigue diciendo que le diga llame ya? Y me decía, ¿sabes lo que cuesta? Un día también me lo dijo Chabelo, ¿sabes lo que cuesta pegar una palabrita? Si a ti te funcionó el llame ya, hasta que te mueras, tú el llame ya no lo sueltes. A Raquel empezó a ir bien a partir de eso, de la mancuerna que hizo con Bielka Valenzuela, que son muy amigas y son muy encantadoras las dos. Nunca nos había pasado que la gente nos reconociera tanto. En la calle todo el mundo nos decía llame ya. Nos pusieron las primas porque trabajábamos en Trapitos al Sol haciendo el telejuego. Raquel, que es muy talentosa, le supo meter una especie de chiste y lo estableció como una marca, por supuesto. De los trabajos que me siento más orgullosa porque parecía un trabajo fácil, pero fue de mucha constancia y también era la oportunidad que yo tenía de estar al aire. Ese fue el mejor trabajo que pude tener en ese momento. Así que hoy en día, llame ya, lo digo con mucho orgullo. El éxito del Llame Ya de Raquel en los telejuegos fue tal que el productor Salvador Ortiz la invitó en el 2003 a hacer una sección de moda 2 veces por semana dentro de un programa de revista, en aquel entonces conducido por Coque Muñiz, Talina Fernández y Mariana Levy. Y hoy les vamos a presentar una pasarela en donde usted puede encontrar la opción que buscaba para cambiar su guardarropa. Muy bueno, muy bueno. Y después me quedé todo el programa. 7 años trabajé con él, porque hicimos nuestra casa primero con el Coque, claro, en el Canal 4. Que tiene que haber sido 7 años divertidísimos de tu vida, digo, con los avatares como todos los tenemos. Y todo lo que le aprendí. Porque Coque y Talina son una institución, los dos saben y conocen de esta profesión, me cuidaron, me asesoraron. Pero además, digo, lo hizo muy bien. Raque es una chava, yo le tengo mucha admiración porque es muy entregada. Va a todo. Ella su mente enfocó desde que llegó a México donde tenía que llegar y lo está consiguiendo. Y entonces el amor volvió a tocar a la puerta de la conductora cuando conoció a Osamu Menéndez, un músico cubano del que se enamoró perdidamente y con quien se casó en agosto del 2003. Fíjate que estaba en los telejuegos yo tenía mucho la inquietud de hacer un disco. Y entre llame ya, yo me puse a hacer mis canciones y ya tenía 4 canciones, pero no encontraba quien me hiciera los arreglos, me hiciera el sonido de lo que yo quería hacer, ¿no? Y además sin dinero. Entonces una señora cubana me dice, yo te voy a presentar a un músico cubano que yo pienso que podrías hacer algo con él. Y me presenta a Osamu. Yo entré a un lugar de comida cubana y ahí estaba Raquel y la dueña del lugar me dice, ¿no? Me presenta, ¿no? Y me dice, Osamu, que es que Raquel estaba buscando músicos para hacer una banda y era una banda Raquel quería hacer cumbia. Y yo venía de tocar con mi banda de rock y yo estaba como abierto a tocar cumbia, el reggaetón, lo que fuera. Presentó, porque además es guapísimo, hay que decirlo. Nos presentó para chamba, pero claro que el músico, pues lo que menos quería era trabajar. Nah, en mi disco. No, sí, finalmente sí hicimos música, sí me hizo mi disco, cosa que yo le agradezco y además me dio esa oportunidad de entrar a un mundo que a mí me parecía fascinante, que era el mundo de la música. No me critiquen, yo soy como soy y solo escucho a mi corazón y no me importa lo que digan de mí. Esta es mi vida si la quiero vivir. No me critiquen, yo soy como soy y solo escucho a mi corazón. Nos hicimos novios muy rápido. Empezamos una relación al principio un poco sin proponernos nada serio hasta que yo fui que le dije que si íbamos a estar, que teníamos que estar viviendo juntos. Y ya después ella sí me dijo de casarnos. Y yo le dije, bueno, si te portas bien, si nos casamos en un año y bueno, y así fue. La cubanía siempre ayuda, hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas costumbres. Tenemos los mismos recuerdos, los cubanos vivimos muchos recuerdos. Y entonces, claro, ella veía en él muchas cosas que favorecían la relación, que le hacían ver que es una relación que iba para largo. ¿Sabes? Yo dije, el inglés no funcionó, uno se justifica, ¿no? El inglés no funcionó porque, claro, el inglés y yo cubana, pues no.
Con el cubano, sí, con el cubano tampoco. Entonces, fue una historia, vivimos 6 años, y fue una historia donde a mí me regresé a mis raíces, y entonces él tenía una familia... Te sentías un poco en casa, Sí, él tenía una familia numerosa y muy unida que me dieron mucho apapacho. Nosotros somos muy pocos de familia realmente. Entonces regresaba a Cuba y estaban ellos, y la verdad que fue una historia padre. Mi familia no lo aceptaba, mi papá mi papá no. Aquello fue tremendo. No sé, desde que me conoció creo que no hubo ningún tipo de química, y ya después con cosas que pasaron, ya sí abiertamente me dijo que, o sea, me agredió de todas las maneras, menos físicamente, de todas las maneras difamó y habló cosas que no eran, y ya, bueno, yo por respeto a Raquel nunca le hice caso. No. O sea, mi papá me dijo, yo a la boda no voy. ¿Y no fue? No fue, me dijo, conmigo no cuentes. Yo creo que sí, que fue muy difícil que no estuviera su papá. Estuvo su tío, tampoco el hermano estuvo, que es una persona muy importante en la vida de Raquel, pero bueno, no estuvo por problemas que él estaba, estaba mudándose a Miami. Para los papás a lo mejor el ideal no es alguien con el pelo largo y un tatuaje, o sea, pero al final del día es su papá y la ama y la adora, y finalmente, o sea, aceptó a Osamu porque pues ama a su hija y porque Osamu era una buena persona. El papá de Raquel tiene su manera de pensar que es tan diferente a mí, que es una persona que... Yo un día le dije a Raquel, si a tu papá le pasa algo un día, cuenta conmigo para que lo voy a cargar y lo voy a llevar al hospital, voy a hacer yo. Pero no me pidas otra cosa, ¿no? Nunca lo voy a saludar, nunca... Bueno, si me saluda, lo saludo, pero era como una persona tan diferente a mí. Así que ahí empezó un episodio familiar muy difícil para Raquel, pues su familia nunca aprobó su matrimonio con el cantante cubano, con quien además las cosas empezaron a complicarse cuando Raquel comenzó a cobrar más y más fama en la televisión y nuevamente se enfrentaría a tener que elegir. Pero esto nos lo va a contar la próxima semana en la segunda parte de sus historias engarzadas. Hasta entonces. El padre decía, el marido músico, para mi hija no. Y el músico decía, pues es mi esposa. Y yo sí estaba como muy deprimida por todo eso que había pasado, y lo que me preguntaban era, claro, eso. ¿Ya te habla tu padre? Y no nos hablamos. O sea, mucho tiempo. Ahora miro para atrás y mi papá no estaba tan equivocado. Pero en ese entonces yo apoyaba al marido, ¿no? Y nuevamente decides divorciarte. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta de las cosas 6 años después, ¿no? Cuando pienso que te das cuenta desde el primer día, pero lo quieres posponer. Y cuando iba al programa de televisión, yo sonreía y de ahí me iba al baño a llorar, a vomitar, porque era un dolor tan grande de que no sabía ni cómo expresarlo. Lo peor es que cuando paso mi duelo y empieza la vida real otra vez, no se me acercaba Mónica ni las moscas. Y entonces, en ese tiempo, aparece Alejandro. Es un tema que además te ha perseguido durante ya algún tiempo, el hecho de que pues estés casada en 2 ocasiones con los 2 exmaridos de una misma persona, que es en este caso la actriz Ailín Mujica. Correcto. Tuvo que llegar el día en el que enfrentaras pues a los medios y que sacaras a Alejandro a la luz. Pero un día muy desagradable, Mónica. Yo lloré como niña de kinder. O sea, fue horrible.